juicio sin antecedentes en el mundo. ¡Justicia! 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 Señores, de pie, por favor. Cuando me pongo a pensar que 40 años es una barbaridad. Lo veo reflejado en mis hijos, en mis nietos. Y bueno, me sorprende. Tengo una sorpresa. Sensación de cosa rara. A mí me da un sentimiento como de familiaridad. Es decir, como es un lugar donde hemos vivido momentos tan inusuales, tan extraordinarios. Bueno, ya lo tengo incorporado el lugar, siento que es nuestro. Durante el juicio el Cevitró estaba tapiado. Lo tapió la policía porque el comisario decía que podía haber francotiradores del otro lado de Uruguay. Incluso en algún momento se habló de poner chapas metálicas en la parte de atrás de los sillones, de los asientos. El que se ve con sillones, con la balanza, ese asiento era el de la presidencia y había uno solo. Todos los demás eran comunes, ahora hay dos. Y en ese de la presidencia se sentaba el que ejercía de presidente, ¿no? Pesados, ¿eh? Esto sí que no se lo puede llevar nadie. A esto le falta un detalle. Son tan altos los sillones que teníamos abajo un banquito para apoyar los pies. Antes los jueces eran gigantes. Bueno, por supuesto, un gusto, una enorme emoción de estar en el mismo lugar que hace 40 años, pero un cariño absoluto, un cariño total. Ahí estaba la fiscalía, había una mesa. Hay un pupitre como esos y del otro lado está el pupitre de la defensa. Y ahí en el medio estaba López. El secretario del testigo. Claro. Los imputados se puso un banco y estaban ahí. De un metro atrás tuyo. Una vez que vino a visitarnos Pugliese, el presidente de la Cámara de Diputados, nos dijo, cuando el secretario les dijo, señores de pie, y se pusieron de pie ante ustedes, yo dije, la democracia está ganada. Qué efímero es el poder absoluto. ¿En qué termina el poder absoluto? Y esta gente tan importante, que era nada menos que gobernaron el país durante tantos años, los tenemos acá y es una confluencia de pensamientos que en realidad empezaron antes, porque empezaron cuando estábamos, el inminente el ingreso de ellos, pensábamos que cuánto poder remanente estaba afuera. Porque no queremos más militares en el poder. O dicho de otra manera, que el poder estaba afuera, porque ellos ya no estaban, pero sí estaban todas aquellas personas que cumplieron el plan criminal elaborado por cada una de las fuerzas que integraba la Junta Militar. Y entonces eso era bastante fuerte. Donde se los alojaba en los cuartos intermedios, qué hacíamos con ellos, etc. Entonces se habilitaron algunos de los despachos nuestros para que pudieran estar durante los cuartos intermedios de la audiencia, ¿no? Y bueno, incluso alguna vez los cruzamos en ese pasillo, que hay un único baño, y es una sensación extraña. Por lo menos a mí me pasó una vez que lo crucé a Viola, que estaba usando mi despacho,
y me causó una sensación rara, ¿no? La verdad. Ningún rastro de arrepentimiento, pero ni de pedir perdón, ni nada. Soberbia total. Hubo un solo momento en que vi que les causaba algún efecto, que fue en una parte que leyó la acusación Luis Moreno, que hizo como un acting, dijo, bueno, miren a los acusados, parecen gente respetable, parecen gente normal. Tienen un aspecto respetable. No tienen el aspecto que la sociedad imagina tienen aquellas personas que cometen delitos. Todos, por lo menos aparentaban seguir el juicio, seguir lo que se decía, la acusación de los fiscales, salvo Videla, que todo el tiempo en que estuvo presente acá estaba leyendo un libro, que según después nos enteramos era un libro de meditación, pero era el que se quería mostrar como abstraído de la acusación de los fiscales. El corazón o la cocina de nuestra actividad, el salón de acuerdos. Ahí fue donde pasamos horas y horas y horas discutiendo todas las cuestiones relacionadas con el juicio a los justos. Allá se sentaba Salso, ¿no? Porque elegimos, y cada cual eligió su lugar. y Andrés se sentaba ahí. Me parece que ahí Andrés. Andrés estaba acá y acá estaba Torlasco y había otra silla del secretario cuando venía el secretario informal. Al lado mío, ¿quién es ese? Ricardo. Jorge. Esta es la distribución. Sí. Las horas previas al juicio, en lo que a mí respecta, era una enorme incertidumbre, porque estábamos comenzando un camino desconocido, y aparte no sabíamos tampoco cuál va a ser el impacto y la reacción. Por eso yo no recuerdo pocos momentos en mi vida que he tenido tanta incertidumbre como el fin de semana anterior a ese lunes que comenzó la audiencia oral y pública, porque temíamos que no pudiéramos hacerlo, que el juicio se nos saliera de las manos, qué iba a ocurrir, si iba a haber el descontento militar era evidente en ese momento, y por supuesto que yo creo que el apoyo social se fue gestando a medida que se fue conociendo la verdad, porque la enorme mayoría de la población, desconocía que había ocurrido. El velo se comenzó a correr con el informe de la CONADEP y luego con el juicio. Me parece que ese fue un punto de quiebre, ¿no? Cuando comenzaron los testimonios de las víctimas, ahí ya no había nada que discutir, ahí estaba la verdad. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Los jueces no son insensibles a los sentimientos que comunican los testigos, las víctimas. Y en el caso lo fueron de crímenes tan horrendos, torturas tan salvajes, que desde ya muchísimas han quedado en mi memoria. La de este chico, Flores de Avellaneda, fue realmente un hecho de tal gravedad que muy difícil durante mucho tiempo. Lo llevé en la cabeza,
pensando. Un chico que tendría 13, 14 años, que era hijo de un dirigente del Partido Comunista y que lo fueron a buscar, fue una patota. Primeramente lo sacan a mi hijo a la calle y otro decía que no, este chico no lo llevamos. Seguida otro dice, no, te dije que este chico lo llevemos. Y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos sobre el techo. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Me acuestan en una cama de flejes, de elásticos. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Acto seguido, bueno, me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo. Y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice, mami, decí por favor que papi se escapó. Eso fue tremendo. ¿Eso era en la comisaría todavía? Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a Campo de Mayo. Vos sabés que después de haber estado tanto tiempo secuestrada, detenida, torturada, de todo eso, bueno, cuando entré, que vi la cara de los genocidas, de Videla, Macera y Agosti y toda, porque la verdad que ese terrorismo de Estado fue tremendo, te pones nerviosa verle la cara. Yo a veces me pongo a pensar, ¿de dónde sacamos esa fortaleza? Ahora, otra cosa, ¿por qué lo matan a Negrito y lo tiran por las costas del Uruguay? Por los vuelos de la muerte, y a mí me dejan libre. ¿Será para que cuente la historia? Nadie, nunca, creo que jamás alguien pudiera llegar a imaginar que fuerzas armadas, educadas en una academia militar, se supone que en función de la defensa de la soberanía nacional, en las hipótesis de que se hubiera puesto en crisis, etcétera, etcétera, tuvieran un adoctrinamiento particular, porque lo que hicieron fue fruto de un adoctrinamiento exclusivo, de una metodología que debían aplicar, y eso los envileció, los bestializó. Uno a veces no repara que nosotros recibíamos todos los días una sucesión de declaraciones terribles y que, bueno, como cualquiera, hemos llorado con muchos testimonios, hemos también tenido ira, nos hemos enojado frente a algunas cosas, bueno, en fin, con lo cual estar en la sala, mirar las paredes, bueno, me recrean a la memoria muchos de esos testimonios. En primer lugar, debo decir que a mí me sorprendió muchísimo muchas cosas que eran subterráneas y que yo pensaba que algo había, pero de ninguna manera pensé que llegaban a este grado. Nos juramentamos que las decisiones se tomaban acá, es decir, entre los 6, ¿no? Y esto se cumplió y yo creo que fue una de las cosas que también contribuyó a la confianza mutua, a la confianza recíproca. Imposible hacer una empresa de esta envergadura si vos no confías ciegamente en el otro. Porque en cada sala, no tanto en la nuestra, pero en particular en la segunda, había intensas discusiones, se peleaban. Andrés era un hombre extraordinariamente, yo diría, discutidor. Guillermo, alias el Negro, tenía las mismas tipo de características. Y Jorge era una suerte de monje mediador. ¿Por qué? Porque un hombre de buena disposición, siempre de buen talante, siempre con deseos de componer. Muy raro que él metiera cizaña o hiciera algo parecido. Entonces, ¿qué pasaba?
ciertas tensiones de la discusión de la sala esa venían y se trasladaban acá, pero no se trasladaban en el sentido de discutir, seguir la discusión allá, sino las cosas personales que quedaban, ¿no es cierto?, como sedimento de eso. Así que había que, conocedores nosotros, teníamos una especie de cintura como para saber en qué momento había que distender o manejar una discusión. Estoy de acuerdo en eso, porque creo que había un sistema de clic que cuando veníamos aquí no pasaba nada. No, por supuesto, las relaciones, qué sé yo, con D'Alessio me costaban a mí. Una de las primeras resoluciones que tomamos es decir, muchachos, discutamos lo que haga falta, pero vamos a salir todo por consenso, ¿no? Eso es lo que decían, la cantidad de horas. Por eso acá nos reuníamos con una agenda a tratar determinados temas. Pensé que hubo que organizar todo el juicio desde acá, y de una complejidad enorme. Así que había 50 temas, todos los días estábamos acá. Podían ser hasta 8 o 10 horas. Todo el tiempo. Y sábados todas y las domingos. mañanas antes del juicio. Parte de la regla esta del consenso, que es transparentar toda la información que se tuviera o todos los contactos que se tuvieran. Nosotros ya habíamos previsto que podía haber de parte de ellos una estrategia, digamos, que tratase de anular el juicio, postergarlo, en fin, una estrategia de esa naturaleza. Entonces, muy prevenidos, dijimos, bueno, vamos a tratar de cuidar tomar todas las medidas que sean necesarias para que esto no ocurra. Y si ocurre, actuar con energía. Doctor Orjeira, tome asiento. Y doctor Orjeira, tome asiento. Doctor Orjeira, le recomiendo por última vez que tome asiento y guarde silencio. Y le prevengo, doctor Conte, que no tiene usted facultad alguna para interrumpir ni interferir en el curso de la audiencia. De lo contrario, lo invitaré a que se retire de la sala. Por favor, silencio y siéntese, doctor Tavares. Tome asiento, doctor Tavares. Continúa la audiencia. Continúa la audiencia. Continúa la audiencia. Orjeira empezó a pelearse con, a raíz de las preguntas que él formulaba como defensor, con Conte McDonald. Asistente cotidiano era Conte McDonald. Y efectivamente se acercó. En ese momento en donde Orjeira estaba manteniendo algún tipo de discusión, o por las cosas que decía. Y ahí se produjo un cortocircuito, en donde hubo réplicas y dúplicas y una serie de cuestiones entre ellos, y se los iba de la mano. No, y Orjeira en ese momento dice, bueno, esto es un escándalo, esto no es un juicio, esto, bueno, esta es la ratificación de que aquí no va a prevalecer la justicia ni nada, entonces nos vamos a retirar, yo me voy a retirar. Y en el momento en que dice todo esto y empieza a caminar, yo doy la orden, que yo estaba presidiendo, de que lo detuvieran, porque entendía que estaba perturbando severamente el curso de la audiencia. Personal policial detenga al doctor Orjeira. Y Orjeira fue detenido y conducido, a la Secretaría, sí, porque todavía no teníamos la posibilidad de mandar a la alcaldía. Bueno, toda una discusión. Bueno, ese es el antecedente. Orjeira se alza porque Carlos le dice que se calle o que tome asiento, el tipo lo desobedece. Y había voces de los dos lados que gritaban. Entonces cuando Carlos lo detiene, y llama a un cuarto intermedio. Y nos vinimos acá y dice, ¿qué hacemos? Y, como dice Ricardo, casi se agarraron las trompadas y pasaron 10 minutos y
Y como si nada, todo se arregló y se terminó. Ese asunto lo empezó a solucionar el malo de Ledesma. Hice una síntesis de todo lo que había ocurrido en la discusión. Y entonces ahí le empezaron a meter artículos del reglamento de la justicia, etcétera. Teníamos a un tipo detenido. A los 5 minutos nos empezaron a llegar un habeas corpus que presentaban los otros abogados por la detención. ¿Cómo seguíamos la audiencia? Y ahí es ese momento de tensión que empezamos a discutir porque no sabíamos cómo salir. Y es lo que refiere el negro, que él empezó, el que mantuvo la calma, y empezó a escribir, nos empezó a leer y bueno, ahí nos fuimos serenando y le encontramos la salida. Un buen día me llama el presidente de la Corte, José Severo Caballero, a la sazón presidente de la Corte, José Severo Caballero, y bueno, se pone a hablar conmigo acerca de cómo estaban las cosas, en fin, qué íbamos a hacer, cómo nos sentíamos, bueno, y era todo un discurso que tendía evidentemente a una suerte de ablandamiento y de reconsideración en todo caso. Entonces concretamente me decía, bueno, pero no sé si es el momento, en fin, ustedes piensen, esto es muy difícil. Así que yo creo que acá vean un poco, puede ser una suspensión, alguna nulidad, algo que, digamos, ponga paños fríos y esto, como diciéndome, basta de que no se haga el juicio directamente, ¿no? Estos tipos dijeron, bueno, entregamos esto y acá termina todo, pero sabíamos que eso tenía límites, bueno, de hecho, las circunstancias nos dieron la razón, porque apareció Semana Santa. Eso era el problema que nosotros teníamos. Entonces actuemos con la mayor velocidad posible, porque acá, pensando en términos de qué pasa con los expedientes en la justicia federal, no podríamos suponer que esa matriz, ese criterio pudiera ser aplicable a eso, no podía. Nosotros no podíamos empezar un juicio que iba a languidecer. El descontento y el malestar militar era evidente, con manifestaciones, era palpable, perceptible. Hasta el propio jefe de Estado Mayor, designado por el presidente Alfonsín, pedía la amnistía. En consecuencia, en este clima que cada vez iba creciendo, bueno, si nosotros no actuábamos con una rapidez extraordinaria, no había juicio. Porque tuvo la audacia, la intuición de que la transición argentina no fuera como todas hasta ese momento, Alfonsín. Sin la CONADEP este juicio no se hacía, porque no teníamos prueba. La prueba la juntó la CONADEP. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios. La gran mayoría de los hechos que Julio Estracera llevó a juicio los tomó de la CONADEP, ¿no? Los defensores objetaban el informe de la CONADEP porque era prueba que ellos no habían controlado, prueba que no había pasado delante de ellos. En consecuencia, nosotros le dimos al informe de la CONADEP nada más que un carácter indiciario, al informe. Pero de ahí había un material extraordinario que pasó por el juicio. De los legajos de la CONADEP se extrayeron los casos paradigmáticos que luego se ventilaron en el juicio. El juicio de la Junta fue, en mi opinión, una refundación de la República y la recuperación de valores sustanciales que estaban en crisis y que venían deteriorándose. Y tan logró su cometido que hoy, a 40 años, virtuales, a 40 años de juicio, se lo rememora, y yo creo que fundamentalmente porque en la opinión general, en la sociedad, en los estratos de poder, etc., está la convicción de que esto fue
una suerte de punto final a las asonadas militares y a la recurrencia a golpes militares para desplazar al poder constituido, de modo que tiene un valor incalculable. Está en la base de la reconstrucción republicana. Bueno, más allá del enorme impacto internacional que tuvo el juicio, que yo creo que hizo un aporte extraordinario al derecho internacional de derechos humanos, junto obviamente con el informe de la CONADEP, a mí me parece que en el ámbito interno concilió esa joven democracia con el Estado de Derecho. Es decir, que la democracia, que es un método civilizado de convivencia a través del cumplimiento de ciertas reglas, y estas reglas son las leyes, ¿no? También dejó de lado el principio de impunidad, que era el que imperaba hasta ese momento en los regímenes de transición y con las amnistías, para restablecer también el imperio de la ley. Porque a partir del juicio ya no se discutió más lo que había pasado en la década del 70. Más importante, el efecto más importante es que llevamos 40 años de democracia, salvo algunos planteos militares que pudieron haber al principio, ya la democracia está como consolidada. Creo que en la historia argentina no hubieron 40 años sin planteos militares. A partir de esto, empezó a regir la Constitución, porque nunca estuvieron sentados 9 comandantes en jefe y 3 presidentes en el banquillo de los acusados. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un papel. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Almirante Emilio Eduardo Macera, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, teniente general Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, brigadier general Orlando Ramón Agosti, 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, al teniente general Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, al almirante Armando Lambrusquini, 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua,